9 de la mañana con 18 minutos, 9 con 18, en una iluminada mañana para partir esta primera semana del mes de febrero. Bienvenido febrero, lunes 1 de febrero. Está Alex Seremi de Hacienda con nosotros, Cristian García. Cristian, un gusto como siempre que nos acompañes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Gracias, buenos días, mucho gusto igual y gracias por la invitación. Cristian, es muy interesante poder profundizar en temas de leyes de excepción. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, tú has sido muy didáctico también a la hora de conversar, de contarle a la gente, pero volvió a salir a la palestra una noticia que siempre nos tiene ahí pendiente, ¿no? Siempre estamos mirando de rojo las leyes de excepción, sobre todo con lo que dijo el candidato de la centro derecha, el oficialista Juan José Arcos, el día viernes en este programa, respecto de que primero dijo que se habían suspendido las leyes de excepción en la administración anterior, después dijo que no se habían suspendido, sino que se habían demorado en unos pagos, y se criticó duramente a la administración anterior. Al intendente exintendente Frías en rigor. Bueno, pero tú eras el Seremi de Hacienda también en ese tiempo, sabes perfectamente de lo que vamos a hablar o no. Quiero partir con primero diciendo en qué han servido las leyes de excepción para Magallanes. ¿Han sido buenas, han sido positivas o no tanto? A ver, uno no podría negar que estas leyes han traído beneficios. De hecho, la misma infraestructura que está en el recinto franco da cuenta de ello. Hay inversiones que han hecho los privados ahí, hay un efecto en el comercio, ¿cierto? Muy probablemente todo el desarrollo comercial que tenemos en la zona no existiría sin la zona franca o estaría mucho más atrasado. Y por otro lado también no se puede desconocer ciertas inversiones en el ámbito inmobiliario, ¿cierto? En el desarrollo de ciertas empresas por lo que significa la ley austral. Algunas pequeñas ayudas para los pequeños inversionistas por el DFL15 y también parte del desarrollo que se puede ver por la ley austral por la ley Navarino o por la ley Tierra del Fuego en el caso de lo que está al sur del Estrecho de Magallanes. Eso no se puede negar. Ahora, el punto está en que lo que siempre se ha criticado son dos cosas, y esto también ha saltado cada vez que se hace un informe de algún organismo internacional o local, siempre las críticas apuntan a dos cosas. Lo primero es que falta transparentar el gasto fiscal. Ya. Y gasto fiscal quiere decir no solo las bonificaciones que el Estado paga, que eso está muy bien medido, sino también las exenciones de impuestos, es decir, lo que el Estado deja de recaudar producto de esta franquicia. Porque muchas de estas franquicias no solo contemplan pago de subsidios, sino también la exención de impuestos. Lo que no está muy transparente es cuánto es la exención de impuestos, no solo con estas leyes, con todas las exenciones tributarias que existen en Chile. Esto es una crítica al sistema chileno en realidad, en general, ya. No particularmente a las leyes de excepción. Pero las leyes de excepción caen en este problema también y por lo tanto no es muy transparente cuánto es el gasto fiscal. Entonces, si uno quiere hablar de qué significa esta política pública, son solo estimaciones, no hay certezas porque no hay una medición constante de cuánto es el gasto fiscal. Okay. Ese es un problema. Y el otro problema es que muchas de estas leyes se hicieron en dictadura con alguna cierta oscuridad y por lo tanto no está muy claro cuál era el beneficio o el objetivo, la meta que pretendían cumplir. Se ha especulado que la meta era el poblamiento del territorio, se ha especulado que la meta solo es el desarrollo económico del territorio. Entonces, por eso que hay que ver cuál realmente es la meta de estas leyes y colocar indicadores en función de si se están cumpliendo esas metas o no. ¿Para qué? Para que si no se cumplen las metas, reajustemos los instrumentos justamente para que esas metas se vayan cumpliendo. Claro. Nadie, en ningún caso, y a pesar de todos los estudios que existen, nadie ha propuesto jamás la eliminación de los instrumentos. Lo que se ha propuesto es la modificación o el perfeccionamiento, ¿cierto? Pero como primer elemento son estas dos cosas que yo señalo: transparentar el gasto fiscal y determinar cuáles son las metas u objetivos de estas leyes. ¿Por qué se habla de la eliminación, del riesgo de la eliminación, o eso no es tan así, Cristian? Eso es parte de la farándula, en realidad, no. Para vender un poco la idea. Perfecto. Porque... Qué bueno que lo aclares, qué bueno que lo digas. Yo pienso lo mismo, ¿no? Es parte un poquito de la farándula, porque más que eliminar, se pueden transformar dependiendo, porque todo cambia, ¿no? La vida cambia, todos cambiamos. Yo imagino que el tema económico también. Mira, tanto es así que no hay que olvidarse que la modernización tributaria de Piñera tenía un error, porque hablaba de beneficiar a las zonas extremas a través de las leyes de excepción. Y no te olvides que el Colegio de Contadores, ¿cierto?, colocó la polémica acá porque no había ninguna mención a las leyes de excepción. La senadora Gois también insistió con lo mismo. Y finalmente lo que terminó es que
la ley 21.021, claro, la ley de modernización tributaria, que se publicó en febrero del 2020. Uno de los elementos que tiene es la ampliación de la ley austral, del DFL15 y de la bonificación a la mano de obra hasta el 2035. Originalmente estas leyes terminaban en el 2025 y se acaban de prorrogar hasta el 2035, es decir, por 10 años más. Por lo tanto, difícilmente se puede decir de que existe intención de eliminar estas leyes cuando se acaban de ampliar. Claro. Se extendió el plazo de vigencia, por lo tanto, sí. Entonces hay demasiado resquemor, temor y cosas que se colocan ahí como para tratar de sumar a toda la comunidad a hacer una defensa de algo que en realidad puede que exista un interés particular en alguna que otra empresa, en ¿cómo decirlo?, en aliviar las fiscalizaciones. Porque una cuestión distinta, y bien distinta, ¿cierto?, es porque una empresa está siendo fiscalizada, que esa empresa diga que se quieren trancar los instrumentos. Ya, esto es muy interesante, Cristian, porque es una de las conversaciones que tuve con el candidato Arcos el día viernes, que él dice primero que se habían suspendido las leyes o los beneficios en Tierra del Fuego, básicamente eso, algunas empresas, y que se habían demorado los pagos. ¿Eso es mentira? No, eso es mentira, le están mintiendo, si eso no es cierto. Mire, además no es resorte del intendente el suspender los pagos, eso lo hace la tesorería. La tesorería es la que paga las bonificaciones, ¿ya? Y la tesorería, de hecho, tanto es así, que esto fue investigado, estas denuncias de los industriales, ¿cierto?, de que el Estado no les quería pagar las bonificaciones, que el Estado estaba incumpliendo. Llegamos a tribunales, hubo una investigación en la Cámara de Diputados, hubo también una auditoría de la Contraloría, y en ninguna de todas estas instancias se le encontró la razón a los industriales. Todo lo contrario, se validó el actuar del Estado. Por lo tanto, y por último, si fuese tan efectivo que en el gobierno anterior no quisimos pagar bonificaciones o suspendimos a empresas que en realidad debiesen estar incluidas en los beneficios, la pregunta es por qué en este gobierno, donde ya han pasado 4 intendentes, ninguno de esos intendentes ha hecho nada para revertir lo que se hizo en la administración anterior. Eso quiere decir que no puede hacer nada porque lo anteriormente hecho está dentro de la legalidad y dentro de lo correcto. Si hubiese sido legal, los nuevos intendentes hubiesen cambiado las decisiones que tomó Jorge Flieder, o que tomó el Seremi de Hacienda, o inclusive las que fueron evacuadas desde la tesorería o desde impuestos internos. Eso no ocurrió porque se actuó dentro de la legalidad. No pueden modificar cuestiones que legalmente corresponden. Ya, ¿hubo o hay empresas, industrias que mal utilizan las leyes de excepción, Cristian? Ese es un riesgo que siempre puede estar, pero eso es una minoría. Eso es una minoría. Ahora, también ocurre que cuando tú no haces controles, el riesgo que estas cosas empiecen a desencauzarse son mayores. Por eso que la autoridad, la administración, tiene que hacer controles, y justamente, además, por una cuestión de sana competencia, porque hay empresas que cumplen la normativa y hay otras que no. Las que no cumplen la normativa están haciendo una competencia desleal con aquellas que cumplen. Por lo tanto, el Estado lo que tiene que hacer, entre otras cosas, es colocar una regulación en la cancha. Entonces, si tú me preguntas, ¿hay empresas que mal utilizan? Sí, las hay. ¿Son las minorías? Sí, también es cierto. Pero las hay. Y el problema es que esos pocos casos de empresas que incumplen terminan enlutando y ensuciando la reputación que estas leyes tienen. Ahora, ¿es buena la fiscalización? No sé si la palabra es fácil de encontrar, pero ¿es factible encontrar a través de las fiscalizaciones que hay hasta el día de hoy alguna irregularidad? Yo creo que hoy día está mucho más ordenado. Hoy día está mucho más ordenado, por lo tanto es más... O sea, si hay cosas raras, ya son las más pequeñas, las de más detalle. Pero las grandes cosas, los grandes problemas, yo creo que ya se solucionaron. Y yo creo que la fiscalización en realidad ya como que están dando correctamente, y más que la fiscalización, antes de fiscalizar hay una primera etapa que es el control, controlar que las que cumplan los beneficios accedan y controlar que las que mantienen los requisitos sigan gozando los beneficios, pero luego está otra cosa distinta que es la fiscalización. O sea, no se puede fiscalizar a todas las empresas porque evidentemente hay varias que cumplen y no hay para qué gastar recursos en ir a fiscalizarlas. Esa etapa previa se logra con un control, ¿ya? Y este control yo creo que está bien hecho hasta ahora.
y fiscalizaciones se han seguido haciendo y me parece que no han surgido nuevos casos extraños. No nos olvidemos que para atrás tenemos el caso de las textiles, ¿cierto? El caso de Biotex y en el caso de la ley Navarino. En zona franca tuvimos la problemática con rentas del Pacífico Sur y los subarrendamientos, ¿cierto? Y así hemos tenido problemas con todas las normativas, pero eso ha pasado también porque el Estado no ha hecho su pega de controlar. Los que han estado a cargo del Estado no han controlado. Y hace poco tiempo atrás, de hecho, la administración de FLIE se logró solucionar el conflicto de zona franca que lleva 10 años. Y ahora retornaron las inversiones. Entonces, eso prueba de que cuando hay que decir, mire, esto es así, hay que, en el fondo, tomar una decisión. Porque esa decisión entrega claridad. Y la decisión puede decir, mire, estas cosas no se pueden hacer y estas otras sí se pueden hacer. Pero eso entrega claridad al inversionista para saber a qué atenerse. Eso fue fundamental en la zona franca, ahí está el ejemplo. Y en el caso de la ley Navarino no me cabe duda que van a llegar y han llegado nuevas inversiones. De hecho, la misma empresa que la empresa más grande que está acogida a la ley Navarino es Novo Austral. Ellos han hecho inversión en lo que es la piscicultura y justamente por la transparencia, por la fiscalización que se hizo y porque hay certeza que estos instrumentos continúan. Además, un detalle también no menor, si es que a alguien se le ocurriese eliminar estas leyes de excepción mañana, a pesar de que hace un año atrás se prorrogaron por 10 años más, a pesar de eso, ¿ya? Hay empresas que tienen un contrato ley con el Estado y por lo tanto, por más que se modifiquen las leyes, las franquicias para ellas no cambian. Ok, o sea, eso que se anunció hasta el 2035 va a ser sí o sí. Antes no hay ninguna posibilidad que eso se modifique por ese contrato con el Estado. O sea, pudiese modificarse, pero a las empresas que ya están acogidas, esa modificación no le aplica. Hasta después del 2035. O sea, el 2035 toda la ley termina para todos. No, claro, por cierto. Y podría extenderse unos años más. Ahora, ¿tú estás de acuerdo en que tienen que haber modificaciones en algunas? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero estoy de acuerdo con las dos cosas principales y primeras: medir el gasto fiscal y fijar cuáles son los objetivos. Porque yo podría decir, oiga, esta ley no funciona, pero ¿por qué no funciona? ¿No me funciona a mí o no funciona a los objetivos que la ley persigue? Ya, eso es interesante, ¿no? Porque se habla mucho de otros territorios, de otros países, de otros lugares donde se han modificado e incluso, se ha dicho también, se han eliminado leyes de excepción. Pero esto es como el COVID, ¿no? Como la pandemia. Cada territorio tiene determinadas características donde algunas cosas pueden funcionar en una parte y en otras no. Sí, pero además es porque también la normativa ha ido mutando en el tiempo. Pues, y de hecho, nosotros las zonas francas en el mundo siguen existiendo, pero la tendencia ha sido, así como fueron zonas francas, antes fueron depósitos francos y antes depósitos francos fueron puertos libres. Claro. Esto ha ido mutando, y hoy día la tendencia es tratar de hablar de zonas económicas especiales. La ley Navarino tiene un poco de ese concepto de zona económica especial porque no funciona dentro de un recinto, como si lo hace la zona franca, sino dentro de un territorio, y favorece a ciertas actividades, no a cualquier actividad. Tiene algo del concepto de zona económica especial, pero yo creo que de hecho la zona franca todavía tiene mucho más potencial, porque por ejemplo, nosotros no hemos innovado en el tema de los servicios, la zona franca es solo para mercancías, pero no están contemplados ciertos servicios, y a lo mejor si uno le mete más servicios, pudiese la franquicia ser mucho más potente. Pero insisto, primero hay que medir el gasto fiscal y fijar objetivos de estas leyes. El objetivo de la ley no puede ser que a mí como empresa me complica todo este enredo del IVA. No. El objetivo de la ley tiene que ser algo para la región, para aumentar la inversión en la región, para aumentar la actividad económica, para aumentar el empleo, para aumentar el poblamiento, para aumentar su participación en el PIB. No tengo idea, pero hay que fijar primero el objetivo para la región, no para una empresa en particular. Ya, y eso se va a fijar seguramente en esta planificación para los próximos 10, 15 años que queremos como desarrollo de la región. Debería estar dentro de esa planificación también, ¿no? Tú lo conversas con tu alumno, tú eres profesor de la Universidad de Magallanes, Cristian. ¿Se conversa esto? Porque la población, yo tengo la sensación que poquito y nada sabe de las leyes de excepción. Claro, de hecho la población dice por qué, se cuestiona por qué en zona franca valen las cosas lo mismo que afuera de la zona franca. A eso quería ir. Ya. Eso es una cuestión de mercado, si las cosas valen lo que el mercado determina, o sea, lo que los compradores están dispuestos a pagar por ese producto y lo que los vendedores están dispuestos a vender ese producto.
no tiene ninguna incidencia si tiene o no tiene impuesto. De hecho, esta tontera de dejar exento a los libros de IVA para que sean más baratos, la prueba está en la zona franca. Eso no es así, ¿no? Entonces, está en la cabeza. Precio, y el libro es más caro. Los libros van a costar lo mismo, con o sin IVA, porque ese precio lo determina el mercado. Ya, entonces, que lo tenemos que entender como un mito entonces, porque se suponía, supuestamente, mucha gente que venía para acá a Punta Arenas decía, oye, llévame a la zona franca porque los chocolates, los perfumes, los equipos electrónicos, etcétera, son más baratos en zona franca. Y uno se ha encontrado en los últimos años con que vas al mall y te encuentras un perfume, un equipo electrónico, lo que sea, incluso al mismo precio o más barato de lo que lo puedo encontrar en zona franca. Hay muchas cosas que pasan eso y uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? La zona franca no tiene nada que ver entonces. No, pero si no estuvieran estas exenciones, esas empresas no estarían instaladas en zona franca. Y lo más probable es que el nivel de desarrollo económico que hoy día tenemos en Magallanes no lo tendríamos. Estaríamos al nivel del año 90 o 91. Okay. Estaríamos a lo mejor 20 años atrasados en la realidad. Entonces, pero tampoco hay que exigirle a este instrumento un adelanto tal que nosotros tengamos los precios 19% más baratos que Santiago o que en zona de extensión. ¿Ah? Entonces, y además hay que considerar lo siguiente, todas estas grandes cadenas, Falabella, Ripley, La Polar, lo que ellos hacen en realidad es comprar por volumen, y al comprar por volumen acceden a precios más baratos, ¿cierto?, que lo que puede acceder un comerciante de zona franca, cuyo mercado en zona franca solo en la región de Magallanes. En cambio, La Polar, Ripley y Falabella venden para toda Latinoamérica, si también tienen sucursal en Colombia, ¿cierto?, en Argentina, algunos. ¿Ah? Entonces, no es lo mismo un comerciante en zona franca que importará un pallet con televisores versus Falabella que importa un barco con televisores. Okay. Y además, las grandes tiendas no venden productos, venden plata. Si tú no vas con tu tarjetita, ¿cierto?, no compráis. ¿Ah? Entonces ellos no venden productos, los productos son la excusa para venderte la plata. En zona franca tú vas a comprar productos, no plata. Claro, no te venden la plata, tienes razón. Sí. Ya, pero las zonas extremas, como la nuestra, por ejemplo, zonas aisladas o extremas, ¿van a tener siempre algún grado de excepción? ¿Son necesarias para su desarrollo económico que tengan este tipo de leyes o similares? En mi opinión, sí. Ahora, no tienen por qué tener las mismas. A lo mejor las de la zona norte puedan ser distintas de la zona sur. Y dentro de la zona austral debiese haber diferenciaciones también en territorio. O sea, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, en que, por ejemplo, Williams y Tierra del Fuego deban tener beneficios distintos que Punta Arenas. Si Punta Arenas es la que está más poblada, ¿eh? y está más desarrollada, ¿ya? También es cierto que no hemos pensado mucho en Natales, por ejemplo. Natales no tiene una particular régimen especial, ¿ya? Entonces, hay que hacer un poco más de equilibrio en los territorios, yo estoy de acuerdo en eso, pero, insisto, hay que medir el gasto y hay que medir también la meta que se quiere cumplir, para que una vez que cumplamos esa meta, readecuemos los instrumentos para fijarnos nuevas metas, no para terminar con el instrumento, para seguir con el instrumento, pero modificado. Entiendo. ¿Y qué modificamos para seguir y para cumplir unas nuevas metas? ¿Y esas metas cuándo se terminaron, cuándo se cumplieron? ¿Han habido metas siempre? ¿Hubo metas? Nunca se fijaron metas. Si no se sabe cuál es la meta. Si el poblamiento era tener tanto poblamiento, si tener tanta inversión, esas metas no están fijadas. Por eso yo insisto, hay que fijarle objetivos a estas leyes que no están claros. Fijarle objetivos. Y una vez que cumplamos esos objetivos, fijarnos nuevos objetivos y evaluar la modificación del instrumento. Ahora, si estamos muy lejos del objetivo en el intertanto, también hay que ajustar el instrumento, porque quiere decir que lo que estamos haciendo no vamos a llegar nunca a la meta porque estamos haciendo algo mal. Entonces, por eso esta cuestión tiene que ser medible y medida. Y aquí hay un detalle no menor. Esta desidia y despreocupación por las leyes de excepción ocurre porque está concentrado en el poder central. Esto tiene que estar concentrado en el territorio, en el gobierno regional. Es fundamental que estos instrumentos estén concentrados en el gobierno regional para tener mediciones desde el gobierno regional. Eso no quita que aduana tenga que fiscalizar lo suyo, impuesto interno fiscalizar lo suyo, la tesorería girar los cheques, ¿cierto?, y fiscalizar lo suyo. Pero el acceso a los instrumentos y el control de cómo va mandando le debiese corresponder al gobierno regional. Eso no está.
En las redes hay mucha gente comentando al respecto y hay una que me llama la atención. ¿Qué opinas tú, Cristian? Dice, las leyes de excepción solo han beneficiado a las grandes empresas e industrias, no a la gente común y corriente de Magallanes. Mira, ese es un sentimiento. O sea, yo puedo decir cualquier cosa, pero eso es lo que la gente siente. Claro. Y para que la gente sienta algo distinto, le tiene que tener cariño a la franquicia. Y para que le tenga cariño a la franquicia, así como cuando uno habla con los viejos y le tienen cariño al Puerto Libre, a ese relato que hay del Puerto Libre, o le tienen cariño a la Cormag, a ese relato que hay de la Cormag, uno tiene que hacer instrumentos y un trabajo tal que la gente le tenga cariño a la zona franca y le tenga cariño a estas leyes de excepción. Las palpes, no las sientan. Claro, que vean que les beneficie de una manera. Sí, y eso no ha ocurrido mucho porque hubo mucha desidia en el pasado por estos instrumentos y la gente de hoy, mira, se instalan empresas, a mí no me llega ni uno. Entonces, hay que, insisto, generar este cariño, pero eso pasa porque el instrumento esté alocado en el gobierno regional, localizado en el gobierno regional, y el gobierno regional sea el que entregue el beneficio y el que lo controle, independiente de las fiscalizaciones que le toquen abajo a aduana, impuesto interno y todo lo demás. Pero hoy día, por ejemplo, si tú quieres saber cuánta inversión se ha hecho de ley austral, que es algo que está en manos solo de impuesto interno, no hay datos. ¿No podemos saber cuánto, por ejemplo? Yo lo pedí por ley de transparencia y el dato no existe. ¿No existe o no te lo han querido dar? ¿O no ha llegado la respuesta? No, la respuesta es que no existe. ¿Pero cómo no va a existir? Bueno, para que ahí lo tenga. Yo tengo la respuesta yo no estoy mintiendo, tengo la respuesta por ley de transparencia y la respuesta es que el dato no existe. ¿Ya? Entonces, por lo mismo estoy diciendo, y esto es lo que ya corroboró el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, diciendo que Chile no tiene transparentado el gasto fiscal. Ahí está la prueba, no está transparentado el gasto fiscal. Porque no está medido siquiera, no se ha cuantificado, nunca lo hacen, ¿ya? Entonces, por eso es que es fundamental que el control lo tenga el gobierno regional, porque si el gobierno regional está haciendo ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social, estos instrumentos le ayudan mucho. Y si no se están cumpliendo los objetivos, pueden pedir, oiga, hagamos cambio al instrumento, hagámosle ajuste para poder dirigirnos a donde queremos ir. Cristian García, ex seremi de Hacienda, profesor de la Universidad de Magallanes. Cristian, muchas gracias. Hay muchas, mira, ¿sabes qué? Quedaron muchas cosas claras, pero hay otras dudas que se abren para seguir profundizando porque es muy interesante este tema y yo creo que falta más opinión y no solamente meter miedo a través de algún medio de comunicación. ¿Qué me mostrabas ahí? Sí, yo quería mostrar solamente el libro, ¿no? Ya. La encriptada ley Navarino, este libro es mío, pero aquí hay un trabajo interesante y un estudio acabado, no solo de las leyes de excepción, el rol del gobierno regional. Esto también habla de descentralización. No se puede ver las leyes de excepción sin estar a la mano con la tarea que le corresponde al gobierno regional. Este centralismo hay que cortarlo. Si las leyes de excepción tienen que traspasarse a los gobiernos regionales, no pueden seguir administradas desde el centro. Buen día, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Buena jornada. Que te vaya bien. Pausa, ya venimos. Adiós.